Gracias por continuar con nosotros. Estamos analizando el tema de las deficiencias y rezagos que Guatemala tiene en infraestructura y ojalá superemos el tema de las carreteras. Carmina, por favor. Gracias, licenciada. En la presentación esta que hizo Fundesa hay datos que saltan a la vista. Por ejemplo, la poca inversión del PIB que tiene Guatemala es de los países de la región, solo Argentina aparentemente nos gana en tener una poca inversión, es un 13.58, que a mí hasta me parece mucho porque ni siquiera vemos los resultados, no se perciben, y también lo que decía el Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, perdón, que un aumento del 1% en la inversión en infraestructura por los próximos 5 años disminuiría la pobreza en del 23 al 18% y aumentaría el PIB en 1.2%. ¿Cómo logramos esto? Porque no es mucho lo que, o sea, tenemos poca inversión y lo que habría que aumentar ese 1% no es tanto. Sí, gracias, Carmina. Yo creo que hay que partir de entender, ¿verdad? Realmente creo que como país no hemos llegado estamos sobreestimados, tenemos muchos estudios, ya conocemos los datos, pero no entendemos realmente que la clave para crecer está en la inversión. Ya usted lo decía, realmente un país que no forma capital no crece. Entonces, realmente pensar que vamos a reducir la pobreza, a generar más empleo, a reducir la migración sin inversión es totalmente imposible. Y una vía justamente para hacerlo es invertir en esa infraestructura productiva que el país necesita, y es justamente el pilar fundamental para reactivar la economía y para continuar pues, creciendo y buscar mayores tasas de crecimiento, porque justamente el crecimiento que hoy tenemos es insuficiente para las necesidades de desarrollo que este país necesita. Entonces, buscar justamente esos mecanismos para cómo generar esa inversión, cómo atraer mayor capital pues, extranjero es justamente la vía, y creo que ya está muy bien identificado. Ya hemos visto, ya lo hemos conversado en este programa de cuál es ese nuevo cambio de modelo. Realmente el modelo de financiamiento de la infraestructura que tenemos ya es obsoleto, ya no funciona. Y yo creo que la clave acá es también buscar cómo pues facilitar o proveer otras herramientas para que el discurso sí camine bajo la vía correcta. Y yo creo que es a través de la transparencia, porque como país también ese es uno de los pilares fundamentales que va a permitir que tengamos más y mejor inversión en la medida en que pues, tengamos esos procesos de transparencia, en que podamos tener esa rendición de cuentas claras, reglas claras, certeza jurídica. Realmente las condiciones van a existir para que esa inversión venga al país. Y otro punto importante es que la infraestructura también es un pilar fundamental para desarrollar el país y no pensar en que estamos centralizados solamente en la capital. Muchas empresas y capital extranjero no invierten en el interior del país porque no hay condiciones, ¿verdad? Porque realmente movilizarse al interior del país, no solo en tiempo, sino en costos, es altísimo para una empresa, es poco competitivo. Entonces, generar ese empleo formal en el interior del país es lo que va a mover la aguja, es lo que va a hacer que realmente ese crecimiento se dé, ese 1.5% realmente se vea y se transforme también en desarrollo, ¿verdad? Para el país. Así que pues esos son, yo creo, algunos planteamientos importantes de ponernos de acuerdo. Yo creo que la base acá está en fundamentar que son procesos que van a requerir un cambio de modelo que está fundamentado principalmente en la transparencia, en la eficiencia, en las reglas claras y en la certeza jurídica. Claudia, ampliando el ámbito del análisis, más allá de los temas de los indicadores financieros, de competitividad, hay un problema creciente en el país y que lo quiero resumir con un término que se está volviendo muy popular, que viene de muchos años atrás, pero que vuelve a surgir, y es el de poblaciones en resistencia. Son este tipo de comunidades que por diferentes factores empiezan a autodenominarse poblaciones en resistencia y asumen de que no pertenecen a un Estado-nación, de que desconocen a un gobierno central, a autoridades, y empiezan a bloquear, a impedir que la inversión productiva, el desarrollo de infraestructura se realice.
par de ejemplos, el tema de que no se termina la oreja noroccidental del anillo metropolitano porque hay una pequeña población en resistencia que impide de que se termine esa carretera. Tenemos el caso de los servicios de energía eléctrica, muchos de ellos donde hay hurto, donde hay robo, e impiden de que llegue la energía eléctrica. Y así podríamos seguir. Ustedes desde CACIF han analizado este fenómeno donde el Estado-Nación ha perdido la autoridad y hoy emergen estos grupos y bueno, todo esto que estamos hablando al final no termina de llegar al interior de la República. Sí, muchas gracias, Mariano. Yo creo que aquí la base es que pues, hemos perdido esa gobernabilidad, realmente esa presencia del Estado en el interior del país, o sea, esa presencia justamente y que entendamos que no tenemos un territorio dividido. O sea, Guatemala es un país, no tenemos una diversidad pues de países en el interior de uno mismo. O sea, creo que eso es parte del problema, ¿verdad? Esa polarización que se ha generado y todo se basa realmente en la falta de cumplimiento de la ley, ¿verdad? No hay una ley que impere porque pareciera que la ley se cumple para unos y no para otros y pues es también circunstancial, ¿verdad? Entonces yo creo que sí es importante que el marco jurídico que se rija en el país se cumpla para todos y sobre todo que sea un marco jurídico que realmente tenga las bases sentadas y que realmente pues sea transparente, porque ese es otro tema, ¿verdad? Que también estamos, justamente estas poblaciones pues están viviendo el conflicto, ¿no? Y no cambiamos de ese esquema porque no hay, por ejemplo, en el caso de esas inversiones que han llegado al interior, no tienen procesos de consulta, pues que son realmente, pues, que están bien reglamentados, ¿verdad? Parte de ellos es el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que realmente requiere que exista un proceso muy bien estructurado de cómo se van a hacer las consultas a los pueblos indígenas. Y creo que eso es un proceso fundamental en el cual sí se debe reglamentar, que tengamos esas reglas claras de cómo vamos a hacer esos procesos de consulta y que las partes estén enteradas y que exista también pues un liderazgo. Y vuelvo al tema de que exista también esa presencia del Estado en el interior del país. Hay una debilidad y cada vez es más latente. Entonces, realmente, si no hay una ley que impere y si tampoco existe el Estado presente que haga que esto se cumpla, pues realmente el camino no va a ser diferente. Arquitecto Uribe, si usted tuviera que apostar por un proyecto público-privado para empezar, porque usted dice, lo que pasa es que no nos han dado la oportunidad de que empiece uno para que la gente vea cómo funciona. En el caso de las concesiones, pues ya lo mencionamos, ya lo probamos y la gente, pues nos dejamos que nos las quitaran, pero hablemos específicamente, ¿a cuál apostaría usted? Hay varios en el Congreso de la República, hay otros tantos que se pueden hacer. ¿Cuál cree usted que beneficiaría a la gente y que sería algo tangible que nos daríamos cuenta que funciona este tipo de modelos? Pues en el orden en que han ingresado, precisamente que se han desarrollado en la agencia, pues yo apostaría por el que ya está ahí, que estamos hablando de que ya solo una lectura es la que le hace falta para su aprobación, que es este proyecto de la autopista Escuintla-Puerto Quetzal, que como les mencionaba, la derrama económica va a quedar en la zona porque prácticamente el decreto lo que establece es que el 80% de lo que se reciba queda en las 4 comunidades de Escuintla, Puerto Quetzal, Iztapa y Mazagua. Entonces, ¿qué mejor ejemplo que ya va a estar ese proyecto de esta manera, que incluso con el dinero del proyecto se mantiene la ruta alterna y la población incluso por la modalidad de contrato de alianza público-privado va a recibir hasta el 1% de responsabilidad social empresarial como mínimo, adicional a todos estos beneficios? Yo me inclinaría por este y posteriormente pues al resto de los que tenemos en cartera, pues ahí tenemos al Aeropuerto Internacional Aurora, tenemos el Centro Administrativo del Estado, tenemos incluso pues los otros proyectos de movilidad en el área metropolitana, donde pues la gente va a ver ese resultado y la diferencia de un operador privado desarrollando infraestructura y un servicio que no ha tenido hasta ahora. Insisto, el mayor riesgo que se tiene con esos proyectos es que la gente se enamore de ese tipo de proyectos y se los exija a la obra pública. Esos indicadores van a ser bien difíciles de cumplir. De hecho, para ser honestos, los indicadores que tiene la autopista Escuintla-Puerto Quetzal
elevaron tanto la barda que de aquí en adelante, si se hace otro proyecto de autopista por APP, todo el mundo va a querer de que reciban esa derrama, como en este caso el canon que se logró aquí, el 41.13, que todos los proyectos sean así. Así que realmente ese sería el primero, ya que es el que está más cerca, y que incluso si se aprueba ese contrato ahorita en el corto plazo, estaremos viendo ya obra en los próximos 6 meses. Tiene hasta esas ventajas ese contrato porque derivado del daño que ya tiene, hay obras que se adelantan y se tiene que comenzarse el trabajo de la pista viniendo del puerto hacia la ciudad. Entonces sí, efectivamente ese sería, digamos, sobre el cual yo apostaría actualmente y pues, bueno, después de este vendrán no solo la cartera actual, sino todos los nuevos que planteamos hacer desde la NADI, donde podemos trabajar temas de desechos sólidos, algunos otros aspectos también de puntos fronterizos, desarrollo local, y de esa manera Guatemala va a ir caminando y dándole esa vuelta a la hoja que tanto se menciona. Arquitecto, yo quisiera retomar el tema que conversábamos con Claudia Galán y es el tema de que, bueno, hay muchas cosas que están deliberadamente siendo detenidas, limitadas, etcétera, por algunos intereses muy locales. Yo creo que ya determinamos la falta de gobernabilidad, el cuestionamiento al Estado en nación, cuestionamiento a la República que tenemos, pero ¿cómo resuelve la agencia y el decreto 16-2010 este asunto? Porque ahí sí no comparto mucho la opinión de la licenciada Galán sobre colocar hasta donde lo colocó el tema de los procesos de consulta a partir del convenio de la OIT 169, ahí creo que discrepamos, yo creo que no es para todo lo que debe usarse, pero bueno, arquitecto, cuéntenos cómo resuelven ustedes ese tema de consultas y ese tema de socializar, más que de consultas, de socializar con las comunidades los proyectos que quieran desarrollar o impulsar. Sí, no, muy buena pregunta, Mariano. De hecho, la ley de nosotros contempla en prácticamente 2 de sus artículos cómo es que se debe desarrollar este proyecto. Están los planes de contingencias socioambientales, se les llama, y el plan de acercamiento a comunidades. Nosotros en la agencia no se nos permite, por parte del Consejo, salir a una licitación de un proyecto si no se ha cumplido con ese parámetro. ¿Qué implica esto? Es un plan de socialización durante, después e incluso cuando ya se licita o después, cuando ya se está desarrollando el proyecto. Es decir, es una campaña completa de cómo socializar y divulgar un proyecto. En esa parte es donde ya se tiene todo lo contemplado para manejar así la socialización y dependerá de dónde se esté abordando el proyecto que ya requerirá estos procesos de consulta específicamente bajo las leyes específicas. Pero para los que no aplica, desarrolla cómo debemos de socializarlo con los habitantes de la zona. Por poner un ejemplo, el mismo proyecto de la autopista, trabajamos de uno a uno, se tenía, pues en este caso, personas que llegaban a la comunidad, de tienda en tienda, de iglesia en iglesia, de institución en institución, para mostrar los beneficios del proyecto, cómo iba a generar empleo y cómo a futuro toda esa zona iba a cambiar, porque de la mano del desarrollo de una autopista va todo el desarrollo local. Para muestra un botón, digamos, antes de que este proyecto hubiera salido a licitación, no existían muchos desarrollos de zonas francas o de algún otro tipo de industria. Hoy por hoy ya la industria está llegando, están llegando más proyectos de ese índole y generan empleo y desarrollo a la zona. Entonces, sí, nuestra ley contempla de que esto se tiene que hacer con todos los proyectos, de la mano. Incluso, por ejemplo, el Metro Riel estuvimos haciendo hasta un tema que el PID mismo nos apoyó, para hacer un proceso de consulta de las personas que están dentro del derecho de vía y de esta forma contarles de cómo va el proyecto y cuáles son los aspectos a tratar. Y curiosamente, pues al conocerlo de esa manera, apoyaban el proyecto y lejos de lo que muchos creían de que se iban a oponer, era algo que ellos lo esperaban porque sabían que eso iba a mejorar la plusvalía de la zona. Entonces, sí son temas que se abordan desde la ley de alianzas y hay algo que yo siempre he dicho, nuestra ley tiene un gran beneficio. Fue pues, formulada en su oportunidad bajo las experiencias de otros países y por ende, cuando hablamos de reforma, no es necesario cambiar toda la ley. Son aspectos nada más de que en la práctica y al tropicalizarlo en Guatemala hemos visto que es necesario hacerlo, pero actualmente la ley tiene muchas buenas cosas y sobre todo este es un tema que se recoge porque ya cumpliendo esos requisitos, logramos aspectos patrimoniales, sociales, ambientales, etcétera, que permiten que un proyecto tenga pues todo el beneficio y que la población no se oponga.
Licenciada, estamos prácticamente sobre el final del programa. Por favor, sus conclusiones. Sí, muchas gracias, Carmina. Creo que pues ya se ha mencionado acá que la infraestructura es un pilar fundamental para mejorar no solamente la calidad de vida de todos los guatemaltecos, sino también para pues mejorar la competitividad del país, cerrar las brechas existentes. Ya hemos mencionado que la solución ya no hay que buscarla por otro lado, sino es cambiando ese modelo de infraestructura, financiar infraestructura productiva que genere otros beneficios a la población, eficiencia, mayor movilidad, sobre todo también generar pues soluciones integrales que promuevan un mejor desarrollo de las ciudades, de nuevos polos de desarrollo para el país, mayor crecimiento, reducción de pobreza y mayor empleo productivo. Así que sí creo que es importante entender que el marco jurídico está ahí. Como ya lo mencionaba, pues Erika, hay ciertas enmiendas que se están proponiendo a través de las reformas y yo creo que mucho de lo que muchos otros países en América Latina, por ejemplo Perú, han podido aprovechar de las APPs es porque han utilizado esas otras modalidades, han buscado financiar infraestructura económicas, ciertamente carreteras, pero también hay otras modalidades como el tema de salud, de educación y a su vez pues agua, que son pues también servicios que van a beneficiar a la población y mejorar la calidad de todos los guatemaltecos. Así que yo creo que la solución está puesta sobre la mesa y es que solo necesitamos, pues yo volvería a esa voluntad política de que sí existe el compromiso de garantizar estos nuevos servicios para mejorar pues la calidad de vida y generar pues mayor crecimiento para el país. Así que todo pues yo creo está en manos hoy del legislativo para empezar a caminar y echar a andar el primer proyecto y darle la oportunidad a este nuevo modelo de infraestructura productiva para Guatemala. Muchas gracias. Eric Uribio, 30 segundos, conclusiones. Sí, no, pues ya mucho está dicho y verdaderamente, pues sí, yo como guatemalteco, yo le apostaría a que pensemos en esa infraestructura económica o infraestructura social, que es los dos términos que se utilizan en estos casos, para que ya podamos desarrollar y reducir esas brechas. Lamento decirlo, pero es la realidad cuando vemos estos indicadores o sin ir muy lejos a los casos vecinos, Honduras o algún otro país, ellos ya nos van pisando los talones, incluso nos están avanzando cuando la ley de nosotros estaba antes. Entonces, tenemos que darle la oportunidad y verán que a partir de ahí nosotros vamos a lograr hacer grandes cosas como país en cuanto a desarrollar infraestructura bajo un modelo competitivo, transparente y que permite en todo caso desarrollo. Es salir del esquema que solo es una carretera, sino que es una carretera que conecta dos puertos, que va a tener mercados, que va a tener desarrollo inmobiliario, etcétera, y es una nueva forma de ver el futuro. Entonces, apostémosle al tema de las alianzas público-privadas para probar cómo vamos a poder desarrollar infraestructura en los próximos años. Bien, agradecemos a Claudia Galán de Casif y a Eric Uribio de A Nadie que nos hayan acompañado esta noche. Muy amables, un gusto. Muchísimas gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Bien, Carmina, cerramos el análisis y como lo dije al inicio de este programa, le deseo de manera anticipada un feliz Día de la Hispanidad, mañana 12 de octubre. Muchísimas gracias, saludos a todos nuestros televidentes. Gracias por estar con nosotros estas noches. Buenas noches, hasta la próxima.